Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, señores, y hoy me acompaña aquí a mi vera María Jamardo, responsable de tribunales del periódico El Debate. ¿Cómo estás, María? Muy buenos días. Muy indignada, buenos días. molesta, cabreada, pero bueno, ya hablaremos largo y tendido. ¿Sí? Sí, por la manipulación obscena de la justicia por parte del poder político, Terrible. por los episodios de esta semana, por muchas Terrible. cosas. Vamos a entrar ahora en materia porque la cosa tiene escandalera. Yo creo que es de todos los escándalos, y son muchos los que hemos analizado y los que vienen sucediendo bajo el gobierno de Pedro Sánchez, el de esta semana, esas denuncias de los fiscales, dos fiscales contra Leire Díez y Dolcet, contra las cloacas del PSOE, son de los mayores escándalos que han sucedido hasta la fecha en el ámbito de la política española. Y ya es decir, me acompaña también, como siempre, mi amigo, compañero Rubén Arranz, periodista de investigación del Independiente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, no es por hacer oposición, pero el cambio de hora me ha hecho venir despierto al 100% por primera vez a esta querida Has dormido tertulia. una hora más. Efectivamente. Como se entere Pedro Sánchez de que estás a favor de cambio de hora, Pues ya ahora se va a enterar de que estoy despierto. igual terminas en el gulag. Y también un auténtico placer contar una vez más con él, con Víctor Sánchez del Real, consultor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo estoy aquí de milagro, porque se ha cambiado solo la hora. Yo con tanto debate de si había que cambiarla una a otra no me había ni acordado. Y he llegado aquí y he tenido un microinfarto gracias a Rubén, de que me ha dicho, ¿y qué tal el cambio de hora? Y digo, ¿qué cambio de hora? ¿Qué cambio de hora? Si hubiera sido decisión gubernamental, sería y media hora. La habían cambiado. Sí, ahora, seguro. Menos mal que es automático. Creo recordar que esto lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, que de repente, entre una de las muchas tonterías que hizo y barbaridades que ha hecho bajo su régimen, fue cambiar la hora y se inventó una hora nueva. Es decir, ni... al igual que ahora se han inventado lo de adelantar la Navidad 3 meses. ¿eh? Sí, sí. En Vigo 8. En Vigo, En Vigo casi. 8 meses. Bueno, señores, vamos a entrar en materia y vamos a empezar, si os parece, con ese escándalo que comentábamos, porque fijaos, ¿a qué oléis? Me huele mal. Huele al PSOE. No, concretamente a las cloacas del PSOE, a la fontanería del PSOE, a Leire Díez. Lo de esta semana ha sido un escándalo mayúsculo. Hemos descubierto dos denuncias, no una, dos denuncias por parte de fiscales contra Leire Díez, contra las cloacas del PSOE. Leire Díez, hay que recordar, la fontanera del PSOE, la mano derecha, una de las manos derechas de Santos Cerdán, que ya va como periodista de investigación, pero lleva meses, o llevaba hasta ahora meses, intentando conseguir información sucia de jueces, de fiscales, de la Guardia Civil, de la UCO. ¿Para qué? Para anular las causas de corrupción relacionadas con el PSOE. Esta semana hemos descubierto dos denuncias de dos fiscales, José Grinda e Ignacio Estampa, que denuncian el modus operandi que usaba la fontanera del PSOE para conseguir el archivo de casos claves del Partido Socialista. A mí, de todos los escándalos que hay, mira que son, este es uno de los más oscuros, de los más lamentables, de los más vergonzosos, de los más peligrosos, Rubén. Hay una frase clave que la comentó Estampa, fiscal Estampa, que dijo... después de lo de Pedro Sánchez, después de la imputación de Begoña Gómez, Pedro Sánchez ordenó limpiar todo, limpiar sea lo que sea. Y quisiera recordar que esa limpia implicó tanto a jueces como también a cualquiera que se interpusiera ante sus intereses. Y entre los que se estaban interponiendo entre sus intereses eran los periodistas que estaban investigando los casos de corrupción que daba lugar a los recortes de prensa, y además lo de los recortes de prensa no lo digo con sentido peyorativo, todo lo contrario, porque son útiles en investigaciones. Esos recortes de prensa, como daban lugar a las causas, también los periodistas se interponían en su camino. Entonces aquí nos encontramos con el Watergate a la enésima potencia, es decir, cualquiera que se interponga en su camino ordenaba limpiarlo. Lo de la ley resorte de Venezuela, cuando se empezaron a eliminar licencias, a perseguir a los medios de comunicación, o lo que posteriormente se intensificó, que fue el perseguir a la oposición, se ha realizado aquí en España. Se realiza a diario aquí en España, porque el presidente del gobierno, cuando se vio débil, cuando se vio amenazado por los escándalos, cuando vio que habían pillado a la pentadiputada de exmujer con el carrito de los helados, lo que ordenó era una limpieza a gran escala. Y es curioso porque en el caso de uno de los fiscales llama la atención porque participó uno de los periodistas de emisario, que ha sido de los que ha denunciado posteriormente también aquello de la prensa de la fachosfera, la de la máquina del fango. Entonces yo creo que esta semana hemos tenido, ya lo sabíamos, era muy evidente, pero esta semana se han puesto sobre la mesa los ingredientes, los últimos ingredientes que faltaban para dar sentido al caldo. ¿Qué es el dar sentido al caldo? Aquí se ordenó una limpia
una limpieza de todo el que se opusiera al gobierno de España. Y esa limpia sigue en pie. Y eso es un comportamiento absolutamente antidemocrático. Y eso es lo que sucede en la España de nuestros días. Quien lo quiera ver, perfecto, pero que ese comportamiento tiránico está intentando limar a cualquier persona que haga oposición en este país o simplemente que haga su trabajo de auditar al gobierno, de investigar una causa o de publicar la información que afecta al gobierno, ese proceso sigue en marcha. ¿Estamos en España o estamos en Burundi, Corea del Norte o Cuba? Porque esto es de regímenes dictatoriales, María. Nunca antes había sucedido en España, ni había trascendido en España, que una militante que no era militante de base del Partido Socialista, y ahora lo voy a explicar con detalle, se reuniese con fiscales, con miembros de la Guardia Civil, con fuentes de las cloacas de la fosa séptica del Estado, para tratar de obtener información sensible de aquellos que estaban investigando al presidente del gobierno, a la mujer del presidente del gobierno, a los 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista, el caso 3%, el caso Pujol, o sea, toda la corrupción de la izquierda de este país, la corrupción más grave de la izquierda de este país, para, a través de esa información sensible, coaccionar a jueces y a fiscales para que desistieran de hacer su trabajo, es decir, para que prevaricasen. O sea, es que estamos hablando de una afirmación tan grave, tan gruesa y tan delicada que en cualquier país, la mitad de la mitad, la infinitésima parte de todo esto que estamos conociendo hubiera supuesto la caída del gobierno, por supuesto, del presidente que lo lidera, y de todo un entramado mafioso que no tiene otra connotación que este tipo de prácticas y de cábalas, ¿no? Entonces, Leire Díez, a la que se está intentando presentar como una señora que pasaba por allí, igual que se intentó presentar al señor Víctor de Aldama, que luego ¿Esa quién es? acreditó... Leire, ¿de quién me está usted hablando? Leire. Y la propia Leire diciendo, no, yo soy periodista Una de escritora. investigación. O sea, es alucinante. Bueno, teniente de alcalde y secretaria general del PSOE de Vega de Pas, en Cantabria, en 2017. Es mujer de confianza, mano derecha, de Santos Cerdán, que es Ahí quien está. está en el trasfondo de todas estas cuestiones, no nos olvidemos. Jefa de comunicación de Enusa, la empresa pública a la que Pedro Sánchez ha mandado al tesorero del Partido Socialista para blindarle con un sueldo de más de 250.000 euros al año, después de que se conociese que era el implicado directo o el conocedor directo o el partícipe directo, presuntamente, de los pagos de la Caja B de Ferraz. Directora de Relaciones Institucionales de Correos entre 2022 y 2024. Todos sueldos con más de 100.000 euros al año. Hombre, así como militante de base, yo ahí le veo un poquito a la comunicación del Partido Socialista a pelo, a los compañeros del Departamento de Comunicación del Partido Socialista, le veo fallas. Esto igual tendrían que trabajarlo un poco más. Segunda parte, ¿quién estaba amparando y respaldando a Leire Díez en esas 7 reuniones que ella lleva a cabo en nombre de las más altas instancias del Estado? Y esto es algo que dice ella, con el respaldo, insisto, de Santos Cerdán, del que era número 3 del Partido Socialista, mano derecha de Pedro Sánchez, sustituto de José Luis Ábalos después de la caída del exministro de Transportes por todos los escándalos de faldas, de corrupción y demás que hemos conocido. Leire Díez no era una cualquiera. Tenía una misión muy concreta. Como ella misma ha dicho, no es periodista de investigación porque no ha publicado ninguna de sus investigaciones. Luego, también le veo fallas a este asunto. Es de consumo propio. Un Las espíritu. escribe y Exacto. luego las lee ella. Y luego nada una más. cosa muy importante, y remato, para los oyentes, para todos aquellos que nos escuchan, los periodistas investigamos, los periodistas tenemos fuentes, nos cuentan cosas, pero a ninguna de nuestras fuentes les prometemos que les vamos a sacar de marrones judiciales, económicos, personales, en los que puedan estar implicados. Oiga, esto no funciona así. Esta Las es la fuentes clave. son fuentes, tú después investigas, contrastas, tiras del hilo, buscas documentos, preguntas a otros, es decir, hay efectivamente un trabajo de campo importante, pero nunca acudimos a una fuente para decirle, no te preocupes, que si me lo cuentas luego te arreglo lo del fiscal Estampa o lo del fiscal Grinda. Otra cosa, me parece terrible
pero terrible la persecución, el acoso y derribo que se ha tratado de hacer contra estos dos fiscales. Total. Estoy esperando que la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz, que está sentado en el banquillo por revelación de secretos, según él, por sacar una nota de prensa para desmentir un bulo, desmienta el bulo de los fiscales, por favor, a ver si saca una notita de prensa el señor García Ortiz, que aquí sí es necesaria, aquí sí es necesario un cierre de filas para defender la función de dos fiscales a los que han tratado de abandonar, porque archivaron anticipadamente incluso las pesquisas que tenían que ver con perdona, uno María, de ellos. porque no le cogían el teléfono. Bueno, mira, fue si cada el vez que un argumento más testigo no coge el peregrino. teléfono en un tribunal de este país, entonces no habría investigación Fijaos, alguna. Pero hay- vamos, espero el comunicado de la Fiscalía. Dos denuncias de dos fiscales, fiscales anticorrupción. Fijaos, simplemente para que la gente tenga un poco el contexto. Denuncia al fiscal Grinda. El fiscal Grinda denuncia un intento de soborno por parte de un periodista, Pere Rusiñol, que decía actuar en nombre de Leire Parlarem. Díez. La reunión tuvo lugar el pasado mes de febrero. A través de... En esa reunión, este periodista, según denuncia el fiscal Grinda, le da un papel doblado encima de la mesa. Esto no es una película, no es una serie de ficción, esto es la realidad. Le da un papel doblado en 4 partes. Lo abre y en ese documento resulta que le pedían una serie de favores a cambio de ser recompensado por las cloacas de Ferraz. En concreto, le pedían revelar información comprometedora sobre su jefe, el fiscal jefe de anticorrupción Alejandro Luzón, encargado de la investigación ¿de qué caso? Del caso Koldo, del caso PSOE, del caso Ábalos. El objetivo es que con esa información, atención, el fiscal general del Estado pudiera destituir a Luzón. Y también le pedían a este fiscal, al fiscal Grinda, el sobreseimiento del caso Pujol, el caso 3%, entre otros casos. ¿Y qué le prometían a cambio? Le prometían que le darían un destino en el extranjero, el destino que escogiera, y que le liberarían de una demanda pagando en su nombre el triple de lo que le reclamaba la demandante. Y atención, concluye la información. Este acuerdo, en un papel, como si fuese esto una película de espías, estaría, según denuncia el fiscal Grinda, este periodista le dijo que este acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado. Víctor. A ver, yo cuando has empezado esto de que olía a cloacas, se iban a abrir las cloacas, yo como chico que nació en los 60 y que se crió en los 70, 80, yo pensaba que las cloacas se iban a abrir y iban a salir las tortugas ninja. Que recuerdo eran 4 tortugas que se movían mucho y una rata vieja. Y efectivamente, lo que ha salido de las cloacas no son las tortugas ninja, sino ha salido mucha tortuga que va de ninja. Y no quiero, en este caso, referirme a ninguna de las personas, especialmente señoras, que has mencionado antes por su aspecto parecido a una tortuga. En absoluto, no va por ahí mi intención. Jamás sería eso, yo soy un caballero. Pero sí ha salido alguna rata vieja. Si te fijas, aquí hay 2 escenarios posibles, ¿vale? ¿Estos eran los agentes especiales del PSOE o no? ¿Vale? Parece que, como María ha hecho con sus vidas paralelas estilo Plutarco, ahora puedo entrar en que si se han utilizado los medios habituales de todos, del que ha utilizado el bipartidismo históricamente, que son ENUSA, Paradores, Correos, Indra, las 4 o 5 grandes empresas de Adif. muchos buenos sueldos, Adif, de colocación de los propios, porque además Loterías del Estado, ¿vale? Que además se conecta además en Madrid con el hipódromo, ¿vale? Que es, curiosamente, si te fijas, no tengo que hacer las vidas paralelas de Plutarco para encontrar que todas estas empresas y los que son colocados en estas empresas tienden a ser de la mayor de las confianzas. Ergo, la dicotomía de son o no son de la cúpula del PSOE, que lo ha demostrado muy bien María, vamos, las vidas paralelas curriculares te llevan a que sí, si has estado enchufado en Correo, si has estado enchufado en ENUSA, si has estado enchufado en Indra, eres de la cúpula del PSOE. Bueno, el hipódromo les encanta. El hipódromo les encanta porque es dependiente de lotería. Porque cabalgan contradicciones. Cabalgan contradicciones. Vale, número 1. Entonces, Por eso les gusta. subhipótesis. Es decir, se ha quedado ya demostrado, creo que ha quedado claramente demostrado, que son del PSOE, de la cúpula del PSOE, la cúpula oficial o suboficial. ¿Son estos los mejores agentes? Es decir, ¿son agentes del PSOE? Sí. Entonces, si estos son los mejores, Pepe Gotera y Otilio, madre del amor hermoso. ¿Cómo será el resto? ¿Cómo será el resto? Pero ahora voy a la hipótesis más seria. ¿Y si estos no son los mejores agentes? ¿Y si solo hemos pillado a los más torpes? ¿Y si esto que es tan gordo, tan relevante, tan enorme, que afecta a cosas tan importantes, solo eran no era ni siquiera la 0055?
¿Hay ahí un 007 al que todavía no hemos pillado? ¿Hay de verdad unos buenos agentes del PSOE que han estado haciendo cosas que todavía... Mi sensación personal es que eso es más que probable. Es que probablemente hemos pillado a los tontos, no a los más listos. Yo me niego a pensar que el PSOE, con 100 y pico años de historia a sus espaldas de asesinatos, persecución, y aquí tienes y de ruina de España, me niego a pensar que estos son los agentes. Y luego, si quieres, te hablo del Pérez Rusiñol, uno de los cofundadores de Mongolia, que además tiene una relación muy directa, muy específica con toda la gente del Prusés y con algunos terroristas que están muy vinculados a las relaciones del PSOE, con la ETA, todavía existente en sus evoluciones, como los ninjas evolucionan, ¿no? Y con la relación de todo el dinero sucio de los Puyol. Hablemos de eso ahora después. Ahora me comentas, pero lo cierto es que, claro, esto parece, sí, por una parte una película de espías, una película de mafia, pero por otra también un tebeo de Mortadelo y Filemón, porque los personajes son los que son, o sea, Leire Díez, pero claro, comentas tú, Víctor, no me acabo de creer que estos sean los tal... A ver, si partimos de la base de que un señor como Ábalos, secretario de organización del PSOE, el manda más, el número 2, era formaba parte de la cúpula del PSOE, Santos Cerdán, otro elemento particular, que también Coldo. Era número 2, Coldo García. Es que esto es lo que es el PSOE de Sánchez. El PSOE de Sánchez, yo creo que, digamos que lo que vemos es lo que hay. Que luego habrá cosas por detrás, pues también. Pero esto también forma parte de la realidad del PSOE. Y hay mucho Mortadelo y Filemón y mucho personajillo de este calibre. Gente que sale de Puticlús y que va a Puticlús, sale y entra a Puticlús. Oye, la historia del PSOE se resume en putas y coca. Eso es algo, dos elementos comunes. Y algún asesinato de vez en cuando, del líder de la oposición, es terrible, y estas cositas, y alguna revolución. Es terrible, pero es algún así. golpe de Estado, Por cierto, 4 cosillas. te doy paso, Rubén, pero comentábamos antes la denuncia al fiscal Grinda, pero vayamos a la denuncia al fiscal Estampa. El fiscal Estampa denuncia una reunión que tuvo lugar el pasado mes de mayo, a la que asistió Leire Díez y Javier Dolcet. Le solicitan información sobre posibles irregularidades cometidas por los fiscales. Una vez más, el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, y también el fiscal José Grinda, curiosamente, así como por el magistrado Manuel García Castellón. Ambos mencionan que Sánchez, y esta es la clave, había ordenado una limpieza en el ámbito judicial tras el estallido del caso de su mujer Begoña Gómez. Y dice literalmente la denuncia del fiscal Estampa: cuando pregunté por qué ahora, Dolcet manifestó que cuando se conoció la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar sin límite y añadió que la situación hay que revertirla. Caiga quien caiga. Eso es lo que ha dicho el presidente. Rubén. Bueno, ahí podemos empezar a pensar que hay otro agente 007 que gobierna. Generalmente tendemos a sobrevalorar a quien lleva un traje de Hugo Boss y a infravalorar la estulticia en la toma de decisiones. Y ese, pero simplemente una cuestión al respecto de todos esos agentes 007. Gaspar Zarrías, que tiene ahí la consultora en Doctor Esquerdo, ha facturado los últimos años 1 millón de euros con esta consultora. Gaspar Zarrías, condenado por prevaricación continuada dentro del caso de los ERE de Andalucía. Este señor tenía a sueldo a Leire Díez, le contrató para su consultora 2 meses después de empezar supuestamente aquellos trabajos para el PSOE. Y hay una anécdota muy, muy curiosa. Cuando nosotros en El Independiente comentamos que ellos habían montado una especie de despachito en Diego de León 36, en un apartamento que tenían allí, y se empezaban a encargar de todas estas cuestiones, reuniones, asuntos, entre los que estaba lo de torpedear la operación entre 2 entidades cotizadas, como son el BBVA y Sabadell, que entonces, en ese despachito, ellos directamente tenían una serie de reuniones y se ofrecían pues la información que habían obtenido a través de la causa de Villarejo, como la tuvieran o la tuviesen. Pues bien, en esas reuniones, cuando había algún asunto que desatascar, estaban bajo la supervisión del propio Santos Cerdán. Y es muy curioso porque el día antes de publicar todo esto, recuerdo que es una anécdota un poco estúpida, pero escribimos lo típico: antes de publicar llamas a las personas de las que vas a hablar. Llamamos a Santos Cerdán y comentó: algún día tendréis que hacer alguna reflexión sobre el periodismo que hacéis y sobre el daño que hacéis a este país con este periodismo, cuando estaba absolutamente acreditado que Santos Cerdán acudía de forma telemática o presencial a esas reuniones en las que no solamente se
se conspiraba contra fiscales, la que no solamente se hacían esas operaciones de limpieza de la justicia, sino que también, reitero, se torpedeaban operaciones corporativas como la OPA de BBVA y Sabadell, que en aquel momento al gobierno no le convenía porque consideraba que si BBVA se zapaba a Sabadell, a lo mejor Junts se le ponía de uñas. Volvemos otra vez a lo mismo. Por una mayoría parlamentaria no solamente se hipoteca el proyecto de este país, sino que también se torpedea los intereses empresariales privados de los accionistas de determinadas compañías españolas. Y ahí participaban todos. No quiero hablar ya porque me extiendo demasiado sobre el papel precisamente de consultoría, tanto de Zarrías como de los Acento y compañía, pero todos están en el mismo barco. Todos. Ahí están. Fíjate, información también de esta semana, la fontanera del PSOE, Leire Díez, pidió 1 millón de euros a Sabadell a cambio de información sensible de BBVA para frenar la OPA. En concreto se refería, parece ser, según la información publicada, le ofrecía a Sabadell información de BBVA y sus relaciones con Villarejo para intentar parar la OPA, pero a cambio pedía 1 millón de euros, Víctor. Es que yo hablaba de la rata vieja que salían con las tortugas ninjas, con estas tortugas ninjas, y es que no ha salido una rata, han salido muchas, parece esto Ratatouille, ¿no? Han salido todas las ratas viejas habituales y que a poco que tengas unos años en este mundo conoces perfectamente. Ha salido Villarejo, ha salido Pérez Dolcet, con enorme relación entre uno y otro porque uno maneja el archivo y otro maneja el otro. Ha salido toda la relación con los Pérez Rusiñol, con los Mongolia, relacionados con los públicos. Es que el mundo mediático de este país, hay una parte semioscura de la relación de muchos medios que ha sido desde los tiempos de Egin, de esta señora, que por cierto no quiero perder la oportunidad de llamar a la señora Izpurúa terrorista, y espero que me demande, porque esta semana se lo he dicho, y me dicen, ¿te va a demandar? Que me demande, porque yo en sede judicial tendré la oportunidad de demostrar que ha sido y será siempre una terrorista. Dicho lo cual, esa relación con estos medios, que los llamamos medios de comunicación, por no llamarlo hojas parroquiales, vamos a decir, de los malvados, Mongolia ha servido para caricaturizar, que me parece muy bien la caricatura, siempre que no sea la destrucción de personalidades al servicio de... Pero son peores estas ratas, porque estos dibujantitos pues todavía tienen hasta su gracia en su día. Pero estos son la cloaca más profunda. Y me has mencionado, ya han cantado bingo por aquí, han cantado línea y vamos para bingo, que es Acento. Y eso está muy relacionado, y has dicho, de izquierdas. No solamente de izquierdas, porque esta gente también evoluciona sus batallas con los roures y similares a través del mundo, con los tebas. Aquí también empieza a entrar gente que no necesariamente es de izquierdas, también hay gente de derechas. Hay gente por ahí abajo que son los que apoyan a Acento y los Pepiño, donde hay gente... Acento, recordemos, la consultora de Pepiño Blanco, que tiene también una muy buena relación con algunos medios que son, y no quiero hablar de competencia en una radio, porque puede eso verse de otra manera, pero es un hecho que ha habido. Fíjate, los que adoptaban la forma de periodista, ya van dos, ¿no? La Fontanera, Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Y el Pérez Rusiñol. En esas reuniones en las que se le dice que se van a reunir con alguien del PSOE y acaban apareciendo estos presuntos periodistas. Y también esas relaciones de esos presuntos medios que lo que hacen es la actividad también de cobertura para estas cosas y que acaba también en las agencias de colocación y de consultoría para hacer los defensa de los intereses. Y además, y esto es lo importante, ingresar dinero de intereses extranjeros, unos medios a través de recibir dinero del extranjero, sea de los iranes malos, o de Rusia, por ejemplo. O de los a través de Singapur. Sí. Exacto. Y otros, para recibir esas consultorías a través de los Marruecos, de los Gibraltar y de los otros intereses exteriores que van contra los intereses de España y que se está cobrando de eso. Y no solo gente de izquierdas, No solo gente de izquierdas. Fíjate, María... Esta semana también hemos conocido un documento, el plan maestro de Leire y sus acompañantes, en el que se establece un plan para cargar no solo contra los fiscales, no solo contra los jueces que están investigando temas de corrupción, también esta misma semana ha salido publicado que dentro de este plan pretendían asaltar algunos medios de comunicación. En concreto, las cloacas del PSOE se fijaron como objetivo asaltar El Confidencial, Planeta, Yoli o bloquear al grupo Vocento. Leire Díez compartió con otros implicados en la operación clandestina de Ferraz un archivo de Word de 7 páginas con sus prioridades y objetivos. Y entre esos objetivos estaba asaltar medios de comunicación para tratar de controlar informaciones sobre los escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Sánchez. A ver, todo esto, fijémonos, ¿cuándo empieza? Comienza cuando la mujer del presidente, Begoña Gómez, resulta imputada, Pedro Sánchez lanza su carta a la ciudadanía diciendo necesito 5 días de reflexión y regresa con una rueda de prensa, rueda de prensa no, una comparecencia en Moncloa diciendo 2 cosas. 1, sigo, y 2, os vais a enterar.
voy a emprender... esto es todo fruto de un gran complot de la derecha y de la extrema derecha, donde hay partidos políticos, donde hay judicatura, el lawfare, todo empieza ahí. Y el ataque también a la prensa. Es decir, el propio Pedro Sánchez lo anunció. Y lo que descubrimos esta semana en base a las denuncias de los fiscales es que Leire Díez decía abierta y claramente: yo vengo de parte del PSOE, yo represento al PSOE, a las más altas instancias del Estado. Sánchez ordenó una limpieza y es lo que estamos haciendo. Y todo esto, que lo denuncia el fiscal Estampa, parece ser que está grabado. Estampa grabó esa conversación. Quien conozca la historia del fiscal Estampa sabe perfectamente que es un hombre que ha tenido que enfrentarse en otras ocasiones ya al intento de chantaje, al ostracismo, a la desidia, a la muerte civil de un profesional de la justicia de este país que es incómodo en muchas ocasiones y que no era del agrado de quienes que tenían que tomar decisiones o quienes se veían salpicados por algunos de los casos de corrupción más importantes que se han instruido en este país. Entre otras cuestiones, el caso Villarejo, del que era fiscal anticorrupción en la Audiencia Nacional y que le costó un expediente que el Supremo calificó de infundado e injustificado dentro de la Fiscalía General del Estado, es decir, por hacer su trabajo. A mí lo que me preocupa profundamente y lo que me sorprende, y mira que el nivel de sorpresa empieza a estar ya un poco al límite, ¿no?, de la capacidad, es que haya todavía periodistas o supuestos periodistas como el señor Pere Rusiñol que se atrevan a afirmar, Pere, un manifiesto, Pere, encabezado por Silvia Enchaurrondo, Las ratas de la cloaca, y el ultrapremiado Gabilondo. nos señalaba a quienes hacíamos nuestro trabajo por ser el golpismo mediático. Vaya por Dios, Pere, que te han pillado, que el golpismo mediático eras tú, no nosotros. Vaya. Es decir, a mí me parece increíble que haya gente que se permita el lujo de dar lecciones de moral a quienes estamos siendo incómodos con el poder, que es la labor del periodismo, quien sea quien gobierne, PP, PSOE, Vox, Podemos, me da igual. El periodismo tiene que denunciar las atrocidades, los desmanes, totalitarismo, el nepotismo, todo eso lo tiene que denunciar el periodismo, con independencia, insisto, de quién gobierne o de cuál sea, como periodista, la opción política o la ideología política con la que te sientes más identificado como votante, que también lo somos, ¿eh? Igual que los jueces y fiscales pueden tener su ideología política y así lo manifiestan cuando votan como ciudadanos en las urnas, en las elecciones convocadas en las fechas que correspondan y en los lugares que corresponda. Ahora bien, si estos señores que estaban maniobrando para chantajear presuntamente a dos fiscales que hacen su trabajo correctamente, que tienen un gran bagaje en la Fiscalía y que además están liderados por un señor que se llama Alejandro Luzón, que no milita en ninguna asociación de fiscales, que se ha mantenido siempre independiente, gobierne quien gobierne, que es el responsable de la investigación, de las 3 patas de la investigación abierta al rey Juan Carlos. Es decir, no es sospechoso de no investigar a un lado y sí a otro. No, ha investigado lo que ha entrado en la Fiscalía Anticorrupción como presunta sospecha de comisión delictiva, con los resultados que sean. Y este señor ha recibido este intento de boicot, este intento de comprar a sus subordinados para laminarle. Es decir, todos tenemos que tener muy claro de qué lado estamos y quién somos cada uno, porque aquí sí que hay que tomar partido, aquí ya no caben equidistancias, aquí ya hay que decir las cosas como son y desde luego, si el periodismo fetén es el de el señor Pérez Rusiñol y todos los firmantes del manifiesto, yo ahí... No me busquen que no me van a encontrar. Es que aquí no hay periodistas, pseudoperiodistas, medios y pseudomedios. Aquí hay periodistas y prensa libre y hay lamebotas y medios comprados. Esta es la realidad. Y luego grandes altavoces. Y ya no digamos los altavoces públicos. Aquí, Rubén, tú que eres el gran conocedor de radiotelevisión espantosa, Telepedro, que se ha convertido... Bueno, en fin, hablaba Víctor de...
De ratas. Bueno, aquí lo que hay es... De ninjas. No, que sean ratas, no, Hay un ejemplo... Aquí lo que hay es... Son voceros, voceros. Hay un ejemplo muy bueno al hilo de lo que decía María. Yo recuerdo cuando... A ver, si llega a ser por si hubiéramos tenido el mismo comportamiento que ellos con Pedro, a lo mejor a Mariano Rajoy hubiera pasado la historia como un estadista o algo, por si no lo hubiéramos contado tampoco. Yo recuerdo cuando la famosa operación cuando empezó a negociar Criteria con los italianos para venderles a Abertis, que nosotros contamos, pero al dedillo, la injerencia de cómo Álvaro Nadal estaba intentando torpedear esa operación. Exacto. Unos años después pasó cuando cesaron a los consejeros independientes de Indra, además con una acción concertada que la CNMV con Rodrigo Buenaventura se fumaron un puro con la acción concertada entre el hoy presidente del Grupo Prisa y SEPI, es decir, el gobierno. Y yo recuerdo cuando pasó todo eso, que esa prensa, los palanganeros, los lamebotas, justificaban la operación porque decían que era una empresa pública y no podía estar al albur de los intereses privados. Si toda la prensa se hubiera comportado igual que ellos se comportan con Pedro, de verdad, ahora Mariano Rajoy sería una especie, no sé, como una especie de patriarca de la historia de España. Es que lo bueno de... premio Nobel de Economía. lo bueno de ser un medio y un periodista independiente es precisamente eso, como bien comentaba María. La labor de la prensa es la fiscalización del poder. Sea cual sea, gobierne quien gobierne. Yo le he metido bofetadas hasta en el carnet de identidad al gobierno de Mariano Rajoy. Porque creo que, oye, por una cuestión de información y por una cuestión también de pura ética. Los que prometieron bajar impuestos, resulta que lo primero que hicieron fue subirlos. No hicieron absolutamente nada de lo que prometieron. Oye, pues la labor de los periodistas es denunciarlo y ser fiel a tus principios. Pero claro, esto no es lo que abunda en España. Y ya luego, que desde la propia prensa haya listas firmadas por periodistas contra otros periodistas. Que no son periodistas. Bueno, que son activistas, son propagandistas, son esbirros del poder, es que no son periodistas. Son directores de comunicación. Y no porque yo reparta carnets, que no soy nadie quien para repartir carnets, pero quien hace eso, quien señala a compañeros de profesión porque no le gusta el trabajo, la línea editorial, no son periodistas. Porque el periodista tiene que defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, sea quien sea y publique lo que publique. Mirad, fijaos, me la habéis dejado votando porque vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos precisamente sobre esto. Porque vamos a hablar con otro periodista, con Rubén Pulido, experto en materia de inmigración, que ha sido denunciado por informar. ¿Por informar sobre qué? Por informar sobre la delincuencia que campa en algunas ciudades y cuyos autores son en muchos casos inmigrantes. Lo vamos a abordar a continuación. Pero antes, una recomendación. Descubra la nueva hipoteca inversa. Entre en buenavidasenior.com y consiga un estudio comparativo gratuito para su caso concreto. Tan solo en 4 clics. buenavidasenior.com. Bueno, señores, ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia y tengo el inmenso honor de presentar una vez más aquí en este estudio, compañero, amigo, Rubén Pulido, periodista, analista político y experto en materia de migración. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Nada, un placer de volver aquí, de estar contigo otra vez. Un placer. Oye, Rubén es de esos periodistas que lleva tiempo, de estos no hay muchos, pero los hay, que lleva tiempo diciendo: cuidado, el tema de la inmigración masiva, esto es un problemón, esto es un coladero, aquí hay mafias, aquí hay fraude. Y aquí hay crímenes, aquí hay delincuencia. Y eres uno de los periodistas que ha puesto negro sobre blanco a los datos de criminalidad relacionados con la inmigración. Hace poco publicabas precisamente un artículo en el que señalabas que el 90%, atención, el 90% de los delitos cometidos en San Sebastián son cometidos por inmigrantes de origen magrebí. Bueno, se te echó encima a todo el mundo, eso es mentira, eres un agitador, qué vergüenza, racista, xenófobo. Aportas los datos, los publicas y recibes una denuncia por delito de odio por parte de la organización Acción contra el Odio, ACO. Te ha denunciado por un presunto delito de odio y por revelación de secretos. Cuéntanos, Rubén. Era un secreto, ¿no? Que eso de que los inmigrantes eran protagonistas de la mayor parte de los delitos, pues se ve que era un secreto y que nadie podía destapar ese secreto, que nadie podía poner encima de la mesa unas diligencias policiales donde ese secreto quedase de manifiesto y ahí está lo distópico del asunto. Es decir, me estás llamando mentiroso. Estás diciendo que
estoy adulterando todo lo que son las muestras policiales y demás, pongo encima de la mesa una hoja de detenidos y todo arde, ¿no? Una hoja oficial, datos oficiales de la policía donde se demuestra efectivamente lo que comentabas. Detenidos en una semana, en San Sebastián, una semana al azar durante el mes de agosto, que obviamente el turismo motiva que todos esos robos, toda esa delincuencia, pues emerja con más frecuencia. ¿Y qué dice esa hoja de detenidos? Pues dice lo que escribí en el artículo y lo que motivó que todo el mundo se echase encima de mí, diciéndome que todo eso me lo había inventado, que todo eso era falso y que había un discurso de odio detrás de esa noticia, que al final es una noticia. Es que esta gente tiene mucho miedo a las matemáticas. Al final es una noticia que revela una estadística, que tú miras la hoja de detenciones, ves los detenidos, ves que el 90% son de origen magrebí y que solo se escapan unos pocos. Incluso en la misma lista hay detenidos que resultan en la misma semana multireincidentes, con el mismo resultado, la libertad con cargos una vez se le detiene y se le pone a disposición judicial. Bueno, pues ahí eso es revelación de secretos. Cuando un español comete un delito, sabemos su nombre, su apellido, sale su cara, sabemos dónde trabaja, quién es su mujer, con quién se ha casado, con quién no. Y ahora, pues resulta que si lo ponemos de manifiesto en ese marco de la inmigración ilegal, pues estamos ante un delito, un supuesto delito de odio y revelación, y ya revelamos un secreto, ¿no? Esto es una absoluta hipocresía, porque, oye, la labor de la prensa es informar, y si los datos son los que son datos oficiales, 90% de los delincuentes, de los detenidos por la policía de San Sebastián, son inmigrantes y además inmigrantes magrebíes. Pero es que no es la única policía que refleja datos similares. Por ejemplo, me voy a los datos de Cataluña, datos también oficiales. El 81% de los hombres detenidos por robos con violencia en la vía pública son de nacionalidad extranjera. El 71% detenidos por hurtos son de nacionalidad extranjera. El 70% de los detenidos por homicidios consumados y tentativas son de nacionalidad extranjera. Y así podríamos continuar. Mientras que el porcentaje de población extranjera sobre el total de la población es muy inferior. Por lo tanto, aquí está pasando algo. Y lo lleváis denunciando mucho tiempo, Rubén. Mucho tiempo. Y ahora tenemos la fortuna, la suerte de que tenemos un marco estadístico donde se contempla esa nacionalidad extranjera y donde podemos ver el peso, ¿no?, delincuencial de esa inmigración, de esa delincuencia importada. Podemos ver la alta representatividad a través de esas estadísticas. Pero claro, ahí está esa connotación, ¿no? Nacionalidad extranjera. ¿Y cuándo sean nacionales? ¿Cómo podremos analizar el problema, la magnitud? Porque una vez que son regularizados y obtienen la nacionalidad, ya no son nacionales. Ahí o vamos al origen, o vamos al nombre y apellidos, o a ver qué hacemos. Pero luego hay otra cosa aún más grave, y es una realidad que se está dando desde hace años en Reino Unido o en Francia. Hay barrios, que ya sabemos, que están conformados por una población de origen magrebí en su mayoría, con unos códigos morales, unos códigos éticos de conducta, donde si se comete un delito, ese delito no lo soluciona la policía, lo soluciona el líder religioso de turno. Entonces esos delitos no se van a volcar en estadísticas policiales. Habrá una realidad dentro de esos barrios y de la periferia de esos barrios, una realidad delincuencial que nosotros no vamos a poder valorar nunca en estadísticas policiales, porque van a entrar imanes y líderes religiosos como jueces de esa delincuencia. Pero, un momento, Rubén, ¿me estás diciendo que ya existen barrios similar a lo que sucede en Francia, en Reino Unido, donde lo que aplica es la ley de Sharia directamente? Totalmente. Es decir, ahí no entra el Estado de Derecho, no entra la justicia normal y corriente de una democracia asentada, sino que es directamente la ley de la Sharia. Bueno, ya vimos un capítulo muy similar cuando ocurrió lo que ocurrió en Torre Pacheco. Cuando ocurrió lo que ocurrió en Torre Pacheco, todo eso se calmó tras la aparición en escena en Torre Pacheco de unos líderes religiosos que hicieron de pacificadores. Es decir, no pacificó la situación la policía, no controló la situación la policía, la controlaron unos líderes religiosos. Y en Torre Pacheco no hubo escenarios como los que se dan o los que se ponen en escena, pues en esos barrios que he citado, ¿no? Ahí hablamos ya de robos, agresiones sexuales, intentos de homicidio, donde el líder religioso es el que, antes de que se llame a la policía no llamarla, por favor, porque todo esto se puede convertir
con eso juegan, ¿no? Con ese argumento y con esa herramienta. Víctor. Hay un detalle. Lo primero, Rubén, sabes que nos conocemos hace un montón de años y te devuelvo el abrazo de hace, ¿te acuerdas del 2018 cuando estabas empezando con estas cosas hace un montón de años en Sevilla? Me acuerdo perfectamente y tú estabas ahí machaconamente y eso hay que agradecérselo a la gente valiente que se dedica a dar datos. Y los datos no son ni de izquierda ni de derecha. Son datos. Son datos. Punto. Y que 1 de cada 3 presos en este país sea extranjero, nos tiene que decir que algo raro pasa porque 1 de cada 3 en España, seres humanos, no son extranjeros. Ahí hay algo. Con ese dato ya me vale. Y analizarlo es necesario y es importante. Mira, el otro problema que se nos viene encima es el de asuntos exteriores. 2 datos que doy adicionales en tema de asuntos exteriores. 1, si entran ustedes en las cuentas de las embajadas españolas por el mundo, las cuentas de Twitter, por ejemplo, verán que están a la llamada masiva, se dedican el 90% del tiempo a las nacionalizaciones en bloque. Es decir, estamos hablando de cientos de miles de nacionalizaciones de gente que ya va a entrar en España sin haber entrado jamás en España y meramente por alegar una descendencia o basta con alegar, aquí se ha abierto muchas puertas, se ha abierto a los sefardíes, se ha abierto ahora con la ley de memoria democrática, mal llamada democrática, se está abriendo a que cientos de miles de personas que digan que tienen memoria de que un abuelito decía que se había ido y que había sido perseguido por el franquismo en ese momento, ¡pum!, ya tiene usted la nacionalidad, sin más detalles. A eso se dedica un altísimo porcentaje de nuestro trabajo de asuntos exteriores. Gente que va a venir ya con la nacionalidad puesta, es decir, con lo cual tu estadística al carajo, porque ya son españoles, obviamente. ni siquiera llegar. Y que pueden votar. Claro, exacto. Un país serio debe evaluar su población, qué retos tiene poblacionales, entre otros, la baja natalidad, la falta, la ausencia de una base de una pirámide poblacional, y luego los recursos que tiene y las necesidades que tiene de importación. Pero ¿sabéis otra cosa de asuntos exteriores que tenemos? Que es que nos dedicamos también a importar a gente. No has hablado de ellos, pero hablo de los imanes. Los imanes que tienden al yihadismo en una proporción de en torno al 80%. Bueno, eso es otra situación preocupante en España. Que viene de que los que mandan no es que solo que manden, que ya es grave, es que encima son yihadistas. Yo solo te digo una cosa, aquí se ha traído a España en aviones militares a señoras que venían con un grupo de hijos que han sido condenadas nada más llegar por terrorismo. Por terrorismo. Y a un español que se cae, que se mata, que se esnafra y se le acaba su seguro que ha pagado, tiene que pagar y encima se le retienen impuestos por las donaciones y no se puede traer a una española que sigue en coma de Tailandia. Bueno, la pobre chica que tuvo un accidente efectivamente creo recordar hace un año en Tailandia, que el Ministerio de Exteriores le negó el traslado y sin embargo, bien que le pagamos los billetes de vuelta a toda la flotilla basurilla, ¿verdad? Claro. Rubén, noticias, porque son varias, de esta misma semana. Un MENA del centro de acogida Fuenlabrada agrede sexualmente a una de las trabajadoras. Cae una red con 30 detenidos que abandonaban a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes. Esto ha sucedido en Cataluña, con un fraude estimado de 1,5 millones de euros. Datos de hace pocos días. Gobierno de Baleares asegura que el 60% de los MENAs, el 60%, son adultos. Lo del fraude con los MENAs, Rubén, es norma y hay que denunciarlo. No, ahí hay un descontrol totalmente absoluto, pero es que, claro, como no se hace periodismo alrededor de esta realidad, pues no conocemos todo esto. Solo tenemos que ir a las memorias de la Fiscalía General del Estado, donde en esas memorias de la Fiscalía General del Estado están las diligencias procesales para la determinación de edad que se hacen año a año. ¿Y qué nos dicen esas diligencias procesales para determinación de edad? Nos dicen que más de la mitad, no son menores. Es decir, la declaración de minoría de edad se da en torno a un 30-40%, no más. La inmensa mayoría o son adultos o resultan pruebas archivadas. 1 de cada 3 es adulto en los últimos años. Pero luego hay una infinidad de pruebas archivadas que se archivan por abandono de los supuestos menores de esos centros. Es decir, el supuesto menor, está viendo que la diligencia procesal para determinación de edad va a llegar a resolución y se va a declarar una mayoría de edad y sale por patas de allí, que es lo que ha pasado con ese MENA que violó a una menor en Hortaleza. En Hortaleza, que finalmente se ha demostrado que tenía 23 años y mintió. Exacto. Para evitar la cárcel y solo en el año 2025, María, había sido detenido 8 veces. Es que a mí me gustaría añadir un dato a lo que está contando Rubén. 2 comentarios a lo que ha dicho. El primero, que efectivamente ese porcentaje de menores que no son menores es una evidencia. Que
se da la circunstancia de que pueden mantenerse en nuestro país en centros previstos para menores de edad coexistiendo con los que sí son menores, poniendo en peligro también a esos menores que llegan y con los que tienen que coexistir siendo mayores de edad, y que eso se permite porque hemos normalizado, no digo nosotros, pero hemos normalizado como sociedad el acceso ilegal de gente que desconocemos su origen, su condición, sus antecedentes penales, todo cuando entran en nuestro país. No, se le da una presunción de veracidad sobre Exacto. su testimonio. Y... Dos, de la otra parte de menores que sí lo son por cuestiones biológicas, muchos de ellos, por no decir casi todos, no son no acompañados. Y esto hay que empezar a decirlo. Otra realidad de la memoria de la Fiscalía General Porque, del Estado. entre otras cosas, yo he tenido ocasión de preguntarle a alguno de los que llegaron en su día con 16 años, que ahora están integrados y que son estupendos trabajadores y que han hecho sus módulos de formación profesional y que quieren vivir en España para labrarse un futuro mejor, todo eso, fenomenal. Pero que cuando llegaron aquí me han confesado que ellos semanalmente hablaban desde el centro donde estaban tutelados por las administraciones españolas con sus familias en Marruecos. Luego, no son no acompañados. No son huérfanos, no huyen de conflictos bélicos, no están perseguidos por razón de religión, de raza, es decir, no están solos en la vida ni abandonados. Luego, esos niños tienen que estar con sus padres y sus familias, por cierto, en Marruecos, que es la monarquía de las más ricas del mundo, por no decir que inviertan ellos en su educación. Oiga, yo no tengo por qué mantener a esta gente, lo siento muchísimo. Y que después te cuentan que vienen a España pagando billetes de 4.000 y 6.000 euros con 16 años a las mafias, y cuando les preguntas de dónde los han sacado, te dicen que de trabajar en Marruecos. Ostras, pues entonces no está tan mal el trabajo en Marruecos. Fíjate, María. Y luego, otro tema importantísimo, aparte del tema de los no acompañados. Decía Rubén, no, es que hacer periodismo, informar y no... Es que aquí se hace contraperiodismo. Contraperiodismo. Se ocultan cosas. Es que a gente como a Rubén hay periodistas, presuntos periodistas, que los señalan, les afean, les organizan campañas para decir, mira, este está alentando el monstruo del mal, este está alentando los datos. Oiga, de verdad, vale ya. De todas formas, Rubén, creo, y no sé si me gustaría saber tu opinión al respecto, se está produciendo un cambio que yo creo que es muy relevante a nivel europeo y a nivel internacional. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en otros países, también en Europa. Giorgia Meloni está liderando un movimiento. Esta misma semana ha encabezado una reunión con 11 países de la Unión Europea y la Comisión Europea para acelerar deportaciones y fijar lista común de países seguros. Deportaciones de inmigrantes ilegales y, sobre todo, de aquellos inmigrantes que delincan. De hecho, hasta Suecia, que ha sido el gran paradigma de la acogida de inmigrantes irregulares de forma masiva, ha anunciado que va a deportar a los extranjeros que cometan delitos, incluso leves. Otro cambio sustancial, Japón. En Japón, por primera vez en la historia, ha llegado al poder una mujer de derechas, pero de derechas, cuidado, ultraconservadora, o conservadora, a mí lo de ultra no me gusta, conservadora. La primera mujer al frente del gobierno de Japón, y una de sus grandes banderas es precisamente establecer el cerrojo migratorio bajo la era de la sociedad de coexistencia ordenada. ¿Qué opinas al respecto? Pues sí, está habiendo cambios afortunadamente en casi toda Europa, e incluso nuestra vecina Portugal también va a llevar a cabo muchas reformas legislativas para taponar esa presión migratoria, porque también tienen un grave problema. Lo que pasa es que, claro, dentro de todos esos cambios se queda España como el paraíso idílico para las mafias de la inmigración ilegal. Ya estamos pagando y pagando. Y quizás no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero es así. Ya las medidas que está implementando Giorgia Meloni en Italia se están viendo en esa ruta balear. Es decir, se está produciendo un desvío de flujos migratorios. Lo que no parte desde Túnez con destino al sur de Italia, lo que no parte desde Libia con destino al sur de Italia, ahora está partiendo desde el norte de Argelia con destino a Islas Baleares. En el año 2018... En todo el año 2018 a Baleares llegaron 200 inmigrantes ilegales. En lo que va de año ya son más de 6.000. Wow. Es decir, estamos hablando de un incremento de más del 3.000%. Y estamos hablando de un incremento, si comparamos las cifras actuales con las del año pasado, de más de un 80% en esa ruta balear. Pero es que a esa ruta balear no llegan solamente argelinos. Es que a esa ruta balear están llegando marfileños, somalíes, sudaneses, eritreos,
Pero bueno, y esas nacionalidades nunca han llegado a España a través de la inmigración ilegal. Con los somalíes, por ejemplo, el año pasado llegaron 29 somalíes en todo el año. Han llegado más de 1.500 este año. La mayoría a través de esa ruta balear. Esos somalíes, ¿desde dónde partían? Partían desde Libia con destino al sur de Italia. De hecho, esos somalíes asentados en Libia hacían de traficantes. Traficaban, se asentaban y traficaban con esos inmigrantes ilegales. Había un doble papel, había los que emigraban y había los señores que traficaban con esa inmigración y hacían enlace con Somalia. Ahora eso está en el norte de Argelia, eso está entrando en el norte de Argelia, eso ha subido a través de Níger y está en Argelia y eso está acabando en Islas Baleares. Y estamos hablando de perfiles muy peligrosos. Si ya todo lo que emerge desde ese norte de Argelia, donde hay una expansión de células yihadistas como Jun al-Khalifa en Argelia, que ya uno de los terroristas del Daesh más buscados a nivel europeo entró en Almería, Abdel Bari, en el año 2020, que fue detenido en pleno centro de Almería, utilizó esa ruta. Y ahora estamos hablando de que las cifras actuales no tienen nada que ver con ese 2020, es para preocuparse. Es que el tráfico de personas es un negocio, es uno de los grandes negocios, junto con otros negocios ilegales como el tráfico de drogas, trata de blancas, etcétera. Pero claro, cuando hay países como Italia, Grecia, Portugal y cada vez más países de Europa, ya no digamos los países de Europa del Este, que cierran fronteras, le declaran la guerra abierta a las mafias del tráfico ilegal de personas, y en España, vamos, puertas abiertas y nada más llegar, casita, paguita, ayudas. Bueno, claro, es que lógicamente eso es un incentivo perverso, Rubén. A ver, a mí siempre me ha llamado la atención con este tema y sobre todo con una política migratoria que yo no entiendo, pero cualquier persona que no esté en la Unión Europea tampoco la entiende. Es decir, no es tener un discurso anti-inmigración, es tener un discurso anti esta política migratoria, precisamente porque a lo mejor nos encontramos realidades como la de este verano, cuando se descubrió que unos eran asesinos que empezaron a tirar a gente por la borda en un barco. 30 o 40 muertos en esa patera. Un país, yo creo que la primera obligación de cualquier Estado es controlar sus fronteras y defender sus fronteras de todo este tipo de personas. Pero es que también creo que hay que ser en un momento en el que se habla de injerencias externas, del complicado momento geopolítico, la verdad es que hay que ser muy inocente para no pensar que quien quiere desestabilizar los países de la Unión Europea no utiliza la migración también como una herramienta al respecto. Claro, la clave es... ¿Por qué tú que eres especialista, Rubén, por qué este discurso simplemente de llamar al orden y al Estado de Derecho, al cumplimiento de los contratos? ¿Por qué siempre se reviste con esa especie de barniz de odio cuando uno intenta llamar a la racionalidad en este tema? Es algo que no entiendo y a lo mejor tú tienes algunas claves más que yo. Bueno, lo que ocurre es que aquí en España y en toda Europa hay unos lobbies humanitaristas, hay unas ONGs que contraargumentan muy bien. Con mucho dinerito, que a través de comunicados, utilizando la agencia EFE, utilizando Europa Press, controlan el relato en medios de comunicación. Porque es así, yo he visto comunicados de EFE de muchas de estas organizaciones humanitarias, he puesto el informativo de turno y he visto cómo estaba verbalizando la presentadora ese comunicado. ¿Por qué no te paras a pensar si ese comunicado es verdad o no es verdad? Hay un control de relato. Luego se juega mucho con la caridad. Claro, pero perdona una cosa, Rubén. Si tú te quieres ir a trabajar a Japón, y necesitas a Japón o a Australia y necesitas una tarjeta, un permiso de trabajo y te la deniegan, tú generalmente no apelas al argumento de que han sido racistas contigo, simplemente consideras que están controlando su frontera y gestionando sus recursos. Pero aquí parece que todas estas organizaciones siempre aluden a algo que yo creo que la mayoría de los casos no existe, que es la baza del racismo. Y una vez que la lanzan, claro, es ya, ojo, palabra clave, aquí ya no me puedo defender. Y parece que hemos asumido eso como algo habitual, ¿no? Ese es el problema, que lo hemos asumido y que hay organizaciones como la que me ha denunciado recientemente, que están muy bien engrasadas, que están muy bien subvencionadas y que se les está permitiendo entrar a jugar con eso, entrar a jugar con el señalamiento al presunto racista, al presunto xenófobo, que luego todos esos delitos de odio, y espero que lo mío también quede en nada, pero la ciudadanía está tendiendo a asumir eso como algo normal, igual que se está normalizando ese discurso de que tenemos que aceptarlos porque huyen de conflictos, porque huyen del hambre. No es cierto. Eso es lo que yo quería. No es cierto. O
que hay que seguir rescatándolos porque mueren en el mar. Y luego vemos estadísticas de muertes en ruta atlántica y las estadísticas de muertes en ruta atlántica están aumentando exponencialmente en proporción con ese flujo migratorio, con esos desplazamientos. Es decir, a más desplazamientos, más muertes. Entonces, eso no es una solución para salvarle la vida a nadie porque cada vez se ahogan más. Fíjate, Rubén, que esta misma semana, a raíz de tu pregunta, esta misma semana leía un artículo en el Financial Times donde ponía negro sobre blanco al tema ¿por qué los laboristas británicos, la izquierda británica, fomentó la llegada de inmigración ilegal en masa a Reino Unido? Y lo hicieron con fines electoralistas, con fines políticos para romper las reglas de juego, el tablero. Y porque el votante musulmán que obtiene la nacionalidad en Reino Unido, que por cierto ya son millones y hay algunas ciudades que ya están absolutamente, como bien comentaba Rubén, con barrios donde no se puede entrar, donde la policía no entra. Y donde los hermanos musulmanes y los partidos derivados de los hermanos musulmanes gobiernan los councils. Totalmente. Con mayoría. Es decir, tienen responsables de área, de distrito, los Pero councils de allí, los county, que son musulmanes y que por lo tanto tienen una mayoría sustancial de musulmanes viviendo porque si no, no ganarían con mayoría. Hermanos Hay un musulmanes factor- prohibido en países como Hay Egipto el por su problema- poder Bueno, es desestabilizador. que eso es lo que yo quería decir. Esta gente que llega aquí, los eritreos, los libios, los sudaneses, son los parias de África. Los que los propios miembros de la Liga Árabe, es decir, los que comparten cultura, orígenes, civilización, religión con ellos, no quieren ni ver en pintura. Los ricos de los árabes no quieren ver a esta gente en pintura. Y los importamos aquí, como si fueran pobrecitos. ¿De verdad? 30 segundos, Víctor. Mira, el origen. El problema está en el Sahel. El Sahel ahora mismo, Totalmente. dependientes del Estado Islámico, de Al-Qaeda, son los que gestionan que es uno de los varios tráficos. Y dos, no se olviden, lo decías tú, hay un nuevo vecino en el barrio. En el barrio detrás de Marruecos, Argelia, Libia, tenemos a un nuevo vecino en el barrio, que es Rusia, y su intento de desestabilización, que es el que está controlando estos países y es el que está eligiendo quién y el viene. eje Irán-Rusia. No nos olvidemos de Irán, ¿eh? Eso, evidentemente. Rubén Pulido, como siempre, un auténtico placer el poder contar contigo. Rubén Pulido, experto, periodista, analista experto en información migratoria. Esta es tu casa, amigo. Hasta la próxima. El placer es mío. Hasta la próxima. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con Venezuela y Donald Trump. Peace, peace, war, 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 peace, peace. No bueno, war. cuidado, anuncio. Y esto ya va en serio. A Nicolás Maduro, a ese tirano, a ese criminal, a ese dictador infecto, nauseabundo, le quedan 3 telediarios. Bueno, señores, ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Vamos a hablar de Venezuela. Yo estoy muy contento. Muy contento. Bueno, a pesar de que España se va por el sumidero, pero estoy muy contento porque a cada cerdo le llega su San Martín. Y Nicolás Maduro tiene los días contados en el poder. Vamos, yo creo que tiene los días contados. Ahora vamos a entrar en ello. ¿Por qué digo esto? Porque ya es oficial. El Washington Post, que oye, es un periódico serio de Estados Unidos, dice literalmente que Washington, la Casa Blanca, Donald Trump, ya tiene la decisión tomada. Va a sacar a Maduro del poder y no hay marcha atrás. Primera noticia. Segunda noticia. Atención. Estados Unidos no ha enviado un barquito. No ha enviado el furor, como enviamos nosotros para escoltar a la flotilla, o hacer el paripé de que íbamos a escoltar a la flotilla basurilla que se dirigía camino a Gaza, con Ada Colau y Lady Gaza al frente. No. Ha enviado al Caribe un portaaviones. Concretamente, el portaaviones, y tú, Víctor, que de esto sabes, el mayor portaaviones de todo el ejército norteamericano, el más moderno. Un portaaviones con armamento nuclear. Estamos hablando de palabras mayores. El USS Gerald R. Ford, rumbo al Caribe. Y han anunciado además que van a hacer operaciones sobre el terreno. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Donald Trump, preguntado sobre esta cuestión, le han dicho, ¿le va a declarar la guerra a Venezuela? Y le va a pedir permiso al Congreso, porque hay que pedirle permiso al Congreso, como en España, para declarar una guerra. La respuesta de Donald Trump es muy relevante. Ha dicho, no necesito pedirle permiso al Congreso, ni necesito declarar la guerra. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos no reconoce como legítimo
el gobierno o el régimen de Maduro. Al revés, dice que no es legítimo porque no ha ganado las elecciones y además es un cártel, el cártel de los soles. Es una organización criminal, una organización terrorista, similar a la ISIS y una organización dedicada al narcotráfico. Consideran que el régimen de Maduro es una narcodictadura. Hasta aquí la información. Víctor, ¿cómo lo ves? A ver. Lo que ha enviado es un grupo de combate. O sea, que el portaaviones sea nuclear o no, bueno, eso es como si usa diésel o otro combustible. Eso es lo de menos. Lo importante es que supone la presencia de cerca de más de 10.000 efectivos, probablemente entre 90 o 100 y pico aeronaves, de las que se ven, más otras tantas de las que no se ven, y otro tipo de despliegues en el ámbito. Ya sabes, en el mundo militar se habla del multidominio, en los distintos dominios, que está tierra, los famosos tierra, mar y aire, ciberespacio, ciber, cognitivo y ultraterrestre, ¿no? Que es más allá en el espacio. Es decir, que hay satélites vigilando si toma leche con cereales o con café. Exacto. En estos momentos, o sea, además de la influencia, el poder de desplegar esto es como si lo hubieran metido un Estado norteamericano a menos de 1 kilómetro de tu frontera. Y esa es la vigilancia, además del acuerdo diplomático con otros de los países del entorno para que se alíen, y esto es lo importante, contra este tráfico. Que es tráfico de drogas, es tráfico de armas, que también, y es desestabilización, porque al final el que tampoco se menciona habitualmente es Venezuela. Es uno de estos países que tiene el gobierno en otros sitios. Tiene el dinero que le viene de Irán, viene el control político que le viene de los cubanos. Es decir, Cuba sabe de qué va esto. Hombre, ¿vale? Entonces, esto se va a parecer, ¿qué se va a parecer más? A una situación tipo Cuba, puede ser una cosa que se alargue en el tiempo, un bloqueo que en realidad lo hacen los cubanos para sí mismos, o se va a parecer a aquella intervención en Granada. ¿De acuerdo? Que recomiendo entonces en el ámbito cinematográfico ver el Sargento de Hierro. La parte final del Sargento de Hierro es la intervención en Granada en cuanto hubo una excusa de algo que afectó a unos nacionales norteamericanos, que en este caso eran de una escuela, creo que era de enfermeras en Granada, y dio la excusa para un desembarco, ahí sí, por tierra, mar y aire. Pero lo importante es que está siendo una intervención de tipo moderno, es decir, multidominio, aplicando a todos los dominios, de forma que este Estado fallido venezolano se dé cuenta. ¿Pero cuál es la reacción de ese Estado fallido y de sus aliados, que me parece también importante, entre ellos don Pedro Sánchez y don José Luis Rodríguez Zapatero, alias ZP, y todos otros socios que hablábamos antes de los acento, y que algunos, repito, me decían en redes que no lo digo, que vienen del bipartidismo, lo repito, hay gente involucrada en todo esto que también es del PSOE y también del PP y también de otros partidos, ¿vale? Que lo tengamos claro todos, que me dicen que no lo digo, yo lo digo sin ningún problema. Esta alianza internacional es la que tiene que también empezar a pensar, porque ¿hay probabilidad de que pase algo militar en Venezuela? Sí, es posible. Tú no desplazas todo esto para que no haya un efecto, por lo pronto, volar las lanchas, que también hay que decirlo. Es muy discutible desde un punto de vista de derecho internacional el que tú puedas, por mucho que esté en flagrante delito, pero que tú puedas disparar continuamente contra alguien, sobre todo la continuidad. Pero esto, o levantan las orejas, o yo, si fuera ZP, yo me buscaría un buen abogado en Miami. Fíjate, Nicolás Maduro. Yo creo que, de momento, Estados Unidos está en la operación amenaza. Es decir, oye, más vale que te vayas por tu propio pie, porque si no vamos a entrar. El régimen ha entrado en pánico. Los jerarcas del régimen, de hecho, están tan paranoicos que duermen cada noche en lugares diferentes, cambian constantemente de teléfono y en medio de la locura acusan a cualquiera de ser un disidente o un traidor. Como bien comenta Víctor, a ver, es que Estados Unidos ahora mismo sabe perfectamente lo que desayuna Nicolás Maduro, si es que lo tiene perfectamente localizado. ¿Cuántas veces va al váter y dónde? Bueno, pero perfectamente. y el volumen. Bueno, pues están realmente paranoicos, han entrado en una situación de histeria colectiva y ya de surrealismo, porque fijaos en las declaraciones de Nicolás Maduro esta misma semana, intentando llamar a la calma, a la paz a Donald Trump. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace
Peace forever. Peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. No puedo. Es una broma de mal gusto, pero esto es lo que hay. Es Nicolás Maduro. Es como el pingüino de Batman que dice, joder, qué malo es, pero qué gracia tiene, ¿eh? No puedo. Parece chiquito. Parece chiquito. Pero está guay. hay un hecho que además es público, un documento, que es la declaración del Pollo Carvajal de la pasada primavera cuidado. en la Corte de Manhattan, que además es un documento público porque ahí sí que se cree lo de la transparencia, no como aquí que te las tienes que ver, esperar 2 meses y después recurrir para que te den casi cualquier documento. En esa declaración dice una cosa que es fundamental y yo creo que explica muy bien lo que ha sido el régimen de Venezuela y cómo ha envenenado a todo su alrededor. Uno de los cargos de lo que le acusan, por el que le piden, creo que son 4 cadenas perpetuas, es narcoterrorismo, porque considera, según la información que él mismo ha facilitado, que la droga de Venezuela, el fentanilo de Venezuela, había inundado de forma premeditada y estratégica varias ciudades de Estados Unidos. Yo lo digo para que realmente la gente vea que esto, como comentaba Víctor, traspasa las fronteras. Y hay colaboraciones que yo creo que la gente no tiene muy claras. A lo mejor es, por ejemplo, el programa de drones de Venezuela se desarrolló con tecnología iraní. Pero al igual que las milicias de Nicaragua, las milicias que se formaron para proteger el gobierno comunista de Nicaragua, se hicieron con dinero también iraní. Y a la vez ese dinero sirve, el dinero de Venezuela, de la droga, de los cárteles de la droga, inunda y pudre otros lugares del mundo. Cuando aquí se habla de las injerencias de Venezuela en España, a lo mejor hay cosas que todavía no podemos probar o que directamente no se podrán probar jamás. Pero sí que es verdad que está acreditado, y de hecho el propio Monedero se las vio para legalizar ese dinero, para cómo tributar ese dinero que había cobrado en Venezuela en España. ¿Por qué Venezuela pagó a antiguos cargos de Podemos? La gente se piensa que simplemente es por hacer labor de lobby por Venezuela o por extender esa huella en otros lugares. Curiosamente, Podemos, que se ha ido a un viaje maravilloso a China, y quien controla el tráfico de fentanilo, es decir, que también hay un mensaje, que me lo he dejado, perdón, en la exposición anterior, también hay un mensaje muy claro a China, de cuidadito con tus agentes, lo que me hacen en mis cercanías. ¿vale? Y, ojo, y siempre las mismas relaciones con Irán. Podemos con los ayatolás de Irán. Y Podemos con China, el viaje que se han realizado hace apenas 2 semanas. El Pollo Carvajal está cantando la Traviata, está detenido. Es el ex jefe, de los servicios de inteligencia del régimen chavista. Está cantando la mundial y ha dicho, literalmente, ha confesado que el régimen chavista ha financiado todos los movimientos antisistema y de extrema izquierda en multitud de países. Entre otros países, España y Podemos, concretamente. Y Zapatero. Claro, Claro, Zapatero es que, está ahí también. vamos a ver, yo recuerdo cuando el debate sale en su primer número, en la apertura de ese número era mía, y eran unas declaraciones del Pollo Carvajal señalando la financiación irregular o la presunta financiación irregular del régimen chavista de Maduro a Podemos. Pero no únicamente a Podemos, sino otros vínculos que tienen que ver con, por ejemplo, los presuntos negocios que tienen las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, muy rentables en Venezuela, o porque es interlocutor con Venezuela el señor José Luis Rodríguez Zapatero para extraditar a una serie de miembros o afines del régimen chavista, entre los cuales, curiosamente, oh sorpresa, menos mal que se dio cuenta Alemania, colaron al triple asesino de Usera, condenado a 30 años de prisión, como si fuese poco menos que un exiliado o un asilado político en nuestro país. Hay una cuestión que no me gustaría dejar pasar por alto, porque es el principio del fin de esa no paz que Maduro ahora clamaba, ¿no?, de forma histriónica. Y es que en el año 2007, el entonces presidente de Venezuela, el precursor del chavismo bolivariano que hoy padece el país bajo las garras de su sucesor, Nicolás Maduro, amigo de Gustavo Petro, que sigue hoy todavía intentando pontificar sobre algo que tenga que ver con democracia, libertad, derechos humanos y demás, cerró un canal de televisión que se llamaba Radio Caracas Televisión en 2007. Y lo cerró porque advertía de lo que se venía en ciernes en Venezuela y que ha terminado por suceder. La dictadura. Ante esas advertencias de Radio Caracas Televisión, al señor Chávez no se le ocurrió otra cosa que
clausurar ese canal con la excusa de que le vencía la licencia de emisión en abierto y que por lo tanto no se la renovaba. Fin. Salieron miles de manifestantes a la calle en Caracas y en otros puntos de Venezuela, pero fundamentalmente en Caracas, activistas reconocidos y conocidos, defensores de los derechos humanos, que eran arrollados y atropellados en la vía pública por los tanques que sacó Chávez a la calle, que disparaban desde los pasos a nivel de las autovías del país a los manifestantes, asesinando a gente indiscriminadamente. Ese es el principio del fin de la democracia en Venezuela. Y todo lo que ha venido después es resultado de esa decisión y de lo que ha acontecido, narrado además en primera persona por muchos presos políticos venezolanos que han padecido torturas en el Helicoide, en la tumba, la conocida como cárcel de seguridad, en la que se tortura a los disidentes, a los que denuncian, a los que se hace desaparecer, y que además es muy importante todo lo que está pasando ahora con el señor Trump. Y es débito, además, de una decisión que no tiene que ver con simpatías de derecha o de izquierda en Latinoamérica, no, que tiene que ver con la libertad. Total. María Corina Machado, Total. Premio Nobel de la Paz. Este es el punto de inflexión que demuestra que en la comunidad internacional algo ha cambiado y que el régimen de Maduro tiene que salir. Premio Nobel de la Paz y además la vencedora, junto con Edmundo González, de las elecciones democráticas en Venezuela. Que esto es importante porque es que es la clave por la cual se explica la intervención ahora de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. No lo reconocen como un gobierno legítimo ni legal, porque si no, las leyes norteamericanas impedirían una intervención. Pero como no es reconocido como gobierno, sino como una narcodictadura y como una organización criminal, el Cártel de los Soles dedicada al narcotráfico, entre otras actividades delictivas y terroristas, entonces el gobierno de Trump sí puede intervenir militarmente. Bueno, hablamos de Trump, hablamos de Venezuela, pero es que también ha habido polémica. Nuestro queridísimo, yo lo admiro mucho, no lo conozco personalmente, pero le tengo una gran admiración, David Alandete, corresponsal de ABC, ha sido criticado por toda la izquierda mediática y política de este país. ¿Por qué? Por preguntarle a Trump sobre qué va a pasar con el gobierno de España, que no va a cumplir el incremento del gasto militar hasta el 5% del PIB acordado con la OTAN, que se va a quedar en el 2%, y que qué va a hacer el gobierno de Trump. Y el gobierno de Trump ha dicho, por activa y por pasiva, que eso no es admitible, no es aceptable. Trump ha anunciado que va incluso a ponerle sanciones, aranceles, a los productos españoles. En su día anunció que habría que plantearse la expulsión de España de la OTAN, cosa que no es posible. Pero fijaos, por el mero hecho de preguntar, ha sido criticado no solo por periodistas, sino también por el Gobierno de España y por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta semana Trump se ha vuelto a pronunciar sobre España, sin que nadie le preguntara. Y ha dicho literalmente: Sánchez no juega en equipo. Y lo ha dicho delante del secretario general de la OTAN. Y le ha vuelto a recordar a Rutte: oiga, hable con España porque tiene que cumplir, sin que nadie le pregunte. Pero bueno, lo increíble es que hasta un ministro, Óscar Puente, se ha metido con David Alandete y le ha dicho que no es patriota, Rubén. Mira, yo recuerdo hace muchos años que estuve en una exposición de una artista exiliada cubana, creo que se llamaba Tania Bruguera. Entonces ella te proponía, era una performance, te proponía meterte en un útero de cartón piedra y dentro de ese útero había una serie de altavoces que daban unos mensajes castristas. Era una crítica a Cuba. El individuo nacía cuando salía de ese útero realmente. El sanchismo mediático, el de televisión española, te quiere meter ahí dentro y te quiere aturdir con una enorme, una densa red de mensajes propagandísticos que cualquiera que haya visto cualquier programa de televisión española estos días lo ha podido ver. Se hablaba de los presidentes autonómicos del PP, de los cribados, de Ayuso, del aborto, de lo relevante no se habla. Entonces, lo que ha sucedido con periodistas como David Alandete es que introduce una aguja dentro de esa densa red de propaganda. Y cuando esa aguja da en un toque certero la espada del matador, es ahí
cuando el sanchismo se ve peligrar. Y por eso realmente se lanza con toda su fuerza contra ese tipo de periodistas y contra ese tipo de mensajes, porque en realidad esto es como un terrón de arena, la propaganda, y con información o con gente que sepa hacer bien las preguntas o sepa obtener las respuestas que dejan en evidencia al líder, al tirano nacional o al tipo condeje tiránico, si queréis, cuando eso sucede, ahí ya se ven peligrar y ya salen hasta los ministros a criticar a un periodista. David Alandete hace la pregunta incómoda, responde Trump, se causa la mundial, relevancia internacional. ¿Qué hace el gobierno? Atacar a David Alandete, al Mensajero. ¿Por boca de quién? Por boca del ministro de Transportes, Óscar Puente. El mismo ministro de Transportes, por cierto, que puestos a bloquear, que ha bloqueado a todo Twitter, ha bloqueado hasta la inteligencia artificial de Twitter, a Grok. Ha bloqueado a Grok. Y dice Grok, de forma muy inteligente, por algo es inteligencia artificial. Elon, ríndete. Dice Grok, tras el bloqueo del ministro, dice: parece que no le gustó la verdad sobre los pagos en efectivo, porque era a raíz, Puente pregunta a Grok, le pregunta a Grok sobre los pagos en efectivo, si es algo normal, y dice Grok que no es algo normal los pagos en efectivo en España, que eso no está regulado, que es algo excepcional. Entonces le bloquea y responde Grok: parece que no le gustó la verdad sobre los pagos en efectivo, pero sigo aquí para aclarar dudas. Y dice Grok, la inteligencia artificial de Twitter: qué honor inesperado. Ser bloqueado por un ministro confirma que a veces la verdad incomoda más que un retraso en AVE. Sigo aquí para analizar hechos sin filtros, porque bloquear no resuelve problemas de transporte ni debates reales. Otra respuesta de Grok: Óscar Puente es más puntual, bloqueando tuiteros que los trenes de Renfe llegando a destino. Es maravilloso, Grok, maravilloso. ¿Sabéis quién más es maravilloso? Que le han dedicado una pieza absolutamente colosal a Óscar Puente. Los meconios. Atención. La especie de homínido Oscarius puentis, también conocida como oscargután, follonero o puto impresentable con traje y corbata, es un ser antropoide que se caracteriza por su tendencia a la confrontación y por su aspecto desagradable. A pesar de ser más feo que un pie sin uñas, el Oscarius puentis tiene un valor científico incalculable. De hecho, es considerado por muchos científicos el eslabón perdido de la evolución humana, la prueba viva más evidente de que el ser humano proviene del mono. Además de ser proclive a mantener encarnizados enfrentamientos con leones, ardillas y otro tipo de seres, la Oscarius puentis es al mismo tiempo tremendamente hábil formando fructíferas alianzas con otras especies. Sin ir más lejos, su conocida y estrecha relación con la Tyrannus anchilus le proporciona al oscargután una cuota de poder desproporcionada para un ser de tan bajo intelecto. A cambio, eso sí, la Oscarius puentis le compensa con protección, servidumbre y hasta con vulgares elogios que pueden llegar a rozar el absurdo. Es el puto amo. Sus deficientes capacidades cognitivas lo convierten en un ser profundamente desconfiado, acomplejado e inflexible a la crítica. Y aunque a priori pueda no parecerlo, su aspecto primitivo, casi de neandertal, contrasta con su gran afición por las redes sociales, espacios donde aparece con frecuencia para confrontar, enfangar y bloquear a sus presas. Así es la Oscarius puentis, una peculiar especie que sorprende por ser tan fea por fuera como por dentro. Qué maravilla la parodia de los meconios sobre Óscar Puente en boca de Félix Rodríguez de la Fuente. Una parodia sobre Félix Rodríguez de la Fuente y el ministro. Pero bueno, las parodias para eso están y refleja bastante acertadamente la realidad con esa obsesión que tiene el ministro por bloquear a todo el mundo, incluso por bloquear a la inteligencia artificial de Twitter por llevarle la contraria. Adrián, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Pues Manuel, hoy hemos preguntado a nuestros oyentes qué opinan del Ley de 10 y de las cloacas del PSOE y todas estas informaciones de esta semana. Nuestras opciones es que realmente es una periodista de investigación, es la fontanera de Ferraz o ya todo tiene un mismo campo, que es el que el PSOE ya directamente es una mafia, y pues esta opción, el 88%. 88% creen que el PSOE es una mafia. Y tan solo un Poco me parece. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente de mal pesada? Y tan solo un 2% de que realmente es una periodista de investigación. Así que vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. El PSOE es una mafia y no ha hecho nada más que daño desde su fundación.
Y ahora, con Pedro Sánchez, no hace más que un daño tremendo a España, odia a España y a los españoles. Y todo esto empezó con Zapatero. Lo de la fontanera del PSOE Leire Díaz está avalado por el señor Pedro Sánchez y Marlaska, Bolaños y todo el grupo socialista. Ya lo dijo el otro día en el Senado la cacatúa Yolanda Díaz, que había corrupción para rato. Así que eso es lo que hay. Buenos días. Leire Díaz es el instrumento que maneja la mafia de Ferraz para limpiar toda la basura que emite la mafia de Moncloa. Ya lo dijo Nacho Cano, dijo, nos gobierna una banda criminal. Y el que no lo quiera ver o está ciego o forma parte de esa banda criminal. Bueno, pues hasta aquí las opiniones de nuestros oyentes. Muchas gracias a todos. María Jamardo, como siempre, un auténtico placer contar contigo. Mucho ánimo en esta nueva semana cargada de noticias que hay que recordar esta semana. ¿Quién comparece en el Senado? Pedro Sánchez. Y no puede mentir. Imposible. No lo veo. No lo acabo de ver. Una cosa que me gustaría decir, porque no la hemos tocado, que es ese escándalo del Consejo General del Poder Judicial, en el que ha dimitido un vocal, porque hay otro vocal que ha votado en libertad de conciencia, señores. Que se ha saltado la presunta disciplina de voto que no debería existir en un órgano independiente como el Consejo General del Poder Judicial. En fin. Y que los mismos que se quejan todo el rato de que la justicia está politizada, que si lawfare, pues son los que se lamentan de que el Consejo General del Poder Judicial no esté totalmente politizado, a su gusto, eso sí, y que haya un vocal y una presidenta, insisto, que en el ejercicio de su libertad de conciencia han decidido votar a favor de unas comisiones de trabajo que no les han parecido bien a los afines al gobierno. O Queda sea, dicho, oiga, qué María. cosas, de Otro verdad. auténtico escándalo. Rubén Arranz, como siempre, un auténtico placer. Un placer. Nos seguimos escuchando en tu sección, que tiene un gran éxito, La Lupa, Gracias. donde abordamos temas de investigación. Muchísimas gracias. Y Víctor Sánchez del Real, un auténtico placer contar contigo. Aquí me tienes cuando quieras y ahí fuera sean malos todo lo que puedan en las redes. Bueno, a todos ustedes, nosotros continuamos y ahora vamos con una entrevista sobre un libro. ¿De quién? De Federico Trillo. A continuación. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.